¿Qué es la resiliencia? ¿Quién fue la primera persona en emplear este vocablo? ¿Se puede hablar de resiliencia cristiana? Y si se puede, ¿qué sería entonces la resiliencia cristiana? ¿Qué importancia tiene la resiliencia en la vida del cristiano? ¿Cuáles son los principios básicos para la resiliencia cristiana? ¿Cuáles personajes bíblicos fueron ejemplo de la resiliencia? Además, ¿qué consejos bíblicos podemos encontrar para este tema? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar ahí. Yo soy el pastor Jeremías Bradford Johnson. Un inmenso placer, una grata alegría volvernos a encontrar. Quiera Dios bendecirles a ustedes y quiera el Señor que esta conversación en esta oportunidad, como las otras, también sean de bendición. Pedimos a Dios en este momento que nos dirija. Muchísimas gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos que tú permitas que esta conversación sea de bendición a este pueblo, como siempre tú permites que sea. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar a desarrollar nuestro tema, te invito a que te suscribas. Si no te has suscrito al canal, hazlo. Además, activa la campanita para que cada vez que yo suba un contenido, la plataforma te pueda notificar. Comenta el contenido, compártelo con otros que también podrían estar necesitando el contenido de esta conversación. Dicho esto, pasamos inmediatamente al desarrollo de nuestro tema. Comencemos conversando y diciendo que la resiliencia es la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones adversas o perturbadoras. Esa definición es la que nos aporta el diccionario de la Real Academia Española. Pero hay una definición también que es mucho más abarcadora, que dice que es la capacidad de las personas para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas, como traumas, el estrés, enfermedades o pérdidas. Me parece que con estas dos definiciones podemos seguir desarrollando nuestro tema, porque ya estamos claros de cómo se define este término que se ha hecho tan común en nuestros días y que necesitamos verlo a la luz del texto bíblico, ya que la Biblia es nuestra guía y en ella encontramos tantas cosas que necesitamos para el día a día. La primera persona que empleó el vocablo resiliencia, ¿quién fue? Bueno, en primer lugar, esta palabra proviene del latín. La palabra en latín sería resilio y significa volver a saltar o también significa rebotar. En principio se utilizaba en el ámbito de la física y con ella se describía la capacidad que tenía un material para recuperar su forma original después de ser sometido a una fuerza o a una presión. En el ámbito de la psicología se comenzó a utilizar esta palabra a mediados del siglo XX. Se supone que uno de los primeros que usó el término fue el psicoanalista John Bowlby, quien observó que algunos niños que habían experimentado traumas en su infancia eran capaces de recuperarse y llevar una vida saludable. Más tarde, el psiquiatra y psicoanalista francés Boris Cyrulnik fue que popularizó el concepto de resiliencia en la década de 1980. Él, en el conocidísimo libro que se llama Los patitos feos, exploró la capacidad de las personas para recuperarse de adversidades y salir fortalecidos de todas esas situaciones difíciles que enfrentamos en el día a día. Sabemos que en el día de hoy la resiliencia ha llegado a ser un concepto ampliamente utilizado en la psicología, pero también lo usamos en educación, lo utilizamos también en el trabajo social y también lo utilizamos en otros ámbitos. Ahora, dicho esto, también tendríamos que preguntarnos entonces, ¿se puede hablar de resiliencia cristiana? Creemos que sí. Y entonces, en ese contexto, ¿a qué llamaríamos resiliencia cristiana? Bueno, es la capacidad que tenemos los cristianos para adaptarnos y recuperarnos de situaciones adversas. Esas situaciones pueden ser traumas, puede ser el estrés, pueden ser también enfermedades
o pueden ser pérdidas, pero para ello empleamos como recurso la fe, la esperanza, el amor. Fíjense ustedes cómo esta definición, que por lo general se usa para la resiliencia, la hemos adaptado al contexto cristiano, tomando en cuenta que nos adaptamos, nos sobreponemos y superamos todas esas situaciones difíciles, pero lo hacemos acudiendo, empleando como recurso la fe que tenemos en Dios, la esperanza de que Él no nos abandona y además el amor que sentimos por nosotros mismos y por el prójimo. Ahora, ¿qué importancia tiene la resiliencia cristiana? Bueno, en primer lugar, la resiliencia cristiana permite fortalecernos en la adversidad. Cuando podemos tener resiliencia en el contexto cristiano, salimos airosos de las adversidades, como vamos a ver a continuación, y como tenemos sobrados ejemplos en el texto bíblico. ¿Quiere eso decir que no nos importan los problemas? ¿Quiere eso decir que vivimos como que no nos importara lo que sucede o que no nos duelen las situaciones de la vida? No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en medio de esas situaciones, con la ayuda de Dios, salimos fortalecidos de esas situaciones que son propias de los seres humanos. Además, la resiliencia cristiana nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, porque no nos dejamos abrumar de las situaciones y somos capaces de, más allá de lo que estamos viviendo, más allá de lo que nos preocupa, más allá del dolor, más allá de la adversidad, más allá de las necesidades, sabemos que Dios está a nuestro lado. Pero no lo creemos como un cuento de camino. Tampoco lo usamos como algo de efecto placebo. Tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros, y como tenemos esa seguridad, pues sabemos que llegaremos a puerto seguro. Pero además, como cristianos, la resiliencia nos ayuda a crecer. Cuando salimos de una situación, salimos más fortalecidos, y las heridas, las cicatrices que nos dejan esos dolores, esas situaciones, esas pérdidas, nos enseñan a ser más fuertes en aquello que nos tocará enfrentar a partir de ese momento. Además, cuando somos resilientes los cristianos, nos constituimos en ejemplo e inspiración, tanto para los que igual que nosotros son cristianos, como para aquellos que todavía no han conocido a Dios. De hecho, hay sobrados ejemplos en nuestras iglesias de personas que, mirando cómo algunos cristianos salen fortalecidos de las adversidades, ellos también quieren seguir ese ejemplo y se acercan a Dios, y se ve como más tarde ellos también pueden salir fortalecidos de esas situaciones. Así que entonces creemos que la resiliencia cristiana sí es importante, y sí a los cristianos nos ayuda, y sí constituye para nosotros en cierto modo recurso para seguir hacia adelante, para inspirar a otros, para fortalecernos y para recordarnos que Dios no nos ha dejado solo. Ahora bien, para nosotros los cristianos, lo primero que hacemos para poder ser verdaderamente resilientes es no engañarnos. Nosotros no nos engañamos creyendo que no van a venir los problemas. Es triste a veces escuchar que personas intentan hacer a los demás creer que los problemas no van a venir, cuando Jesús, que es nuestro máximo líder, dijo todo lo contrario. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Él no dijo, van a faltar las aflicciones. Más bien dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y aunque dijo, confíen que yo he vencido el mundo, no nos ocultó la realidad de las aflicciones que podrían venir. Cuando los cristianos estamos seguros de que como estamos en la tierra, somos propensos a pérdidas, somos propensos al dolor, a la escasez y a todo lo que sufren los demás seres vivos, pues en ese momento comenzamos a dar los primeros pasos que más adelante constituirán recursos valiosos para seguir hacia adelante. Ahora bien, si bien nosotros reconocemos que están los problemas y que existen los dolores, tenemos principios bíblicos para lo que llamamos la resiliencia cristiana. ¿Cuáles son esos principios bíblicos? Primero,
la confianza en Dios. Nosotros confiamos en que Dios está con nosotros. Como ya indicamos, sabemos que no estamos solos, sabemos que Dios está vivo y sabemos que podemos confiar en Él. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es esa confianza en Dios que hace que los cristianos, conscientes de las adversidades y sin engañarnos respecto a los problemas, podemos ciertamente ser resilientes. ¿Pero por qué? Porque cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, sabemos que si Él es el creador, si Él nos conoce, si Él es el dueño del oro y la plata, si Él es el que sabe cuáles son nuestras limitaciones, e incluso en Cristo Él estuvo entre nosotros y padeció nuestros dolores y vivió cuáles son esas limitaciones nuestras, entonces no tenemos por qué temer. Pero además, nuestra confianza en Dios se basa en la confianza que se tiene no en un Dios lejano, en un Dios tan cercano como ese que anduvo entre la gente en la persona de Cristo y que incluso padeció hasta la muerte misma por nosotros para librarnos del pecado. El segundo principio que tenemos los cristianos para nuestra resiliencia es la fortaleza en la debilidad. Reconocemos que existe la debilidad, reconocemos, como ya indicamos, que existe el problema, pero procuramos siempre tener fortaleza, pero no una fortaleza basada en nosotros mismos, ni que depende de nuestra propia fuerza, una fortaleza que nos llega de Dios. El apóstol Pablo dice también, esta vez en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia o bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se puede ver en esta cita de Pablo el apóstol que menciona a él una serie de situaciones que nosotros mismos bien podríamos sufrir, pero que sabemos que cuando estamos confiando y esperando en Dios, cuando hemos aprendido a fortalecernos en la debilidad, entonces sabemos que vamos a salir airosos. Y lo importante de Pablo el apóstol es que él plantea que cuando él está más débil, entonces esa es la oportunidad para hacerse más fuerte. Igual como ocurre con nosotros, cuanto más real es nuestra debilidad, cuanto más severo es nuestro problema, cuanto más profundos pensamos que estamos descendiendo, más grande es la oportunidad para nosotros fortalecernos en el Señor. ¿Eso significa que no vamos a reconocer cuando ya no podemos más? No, todo lo contrario, cuando ya no podemos más, es que en realidad debemos reconocerlo delante de Dios. Fíjese que Pablo el apóstol dice que cuando él llegaba delante del Señor y hablaba delante de Dios sobre esa situación que le preocupaba, el consejo del Señor era muy claro. Bástate mi gracia, o sea, que mi gracia en esa debilidad te sea suficiente, que la oportunidad no sea para ocultar delante de mí que eres débil, sino que mi gracia te sustente, que te baste, porque entonces en esa que es tu debilidad, si de corazón vienes a mí, es esa la oportunidad para ser verdaderamente fuerte. Además, otro principio es la perseverancia en la tribulación. Cuando la tribulación se hace fuerte, entonces nosotros perseveramos. Romanos 5, versículos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se ve con bastante claridad en esta cita bíblica que la perseverancia en la tribulación también es un principio importante para nosotros los cristianos, ser resilientes sin contar con nuestra propia fuerza, más contando con la fuerza de nuestro Dios. Pero otro principio importante es esa esperanza que tenemos en el futuro. Y aquí nosotros tenemos esperanza para el futuro inmediato, pero también tenemos esperanza para lo que se llama en el texto bíblico la vida eterna, porque sabemos que si incluso las situaciones por las que atravesamos es tan grande que no logramos salir de ella, sabemos que nos espera un futuro glorioso en la presencia de nuestro Dios. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Se nota aquí que lo que el apóstol plantea es que siempre esté esa esperanza puesta en ese futuro que Dios tiene para nosotros. Ese Dios que ha sido dueño de nuestro pasado, que es el que controla nuestro presente y que por consiguiente ha de ser el Dios que va a dirigir el futuro nuestro. Dicho esto, es importante volverles a recordar y a pedir que se suscriban al canal si no lo han hecho, que además activen la campanita de las notificaciones para que ustedes puedan ser notificados cuando subamos un contenido. De la misma manera, les invitamos a compartir lo que hasta ahora hemos conversado y le hacemos saber que es importante y necesario que usted comente, que usted nos haga saber su opinión, que usted formule preguntas y que usted también nos diga su parecer sobre los temas que conversamos en cada oportunidad. Continuamos entonces y nos preguntamos ahora, ¿cuáles personajes bíblicos fueron ejemplo de resiliencia? Es curioso que cuando todavía este concepto no existía y cuando tal vez ni se pensaba en ello, ya había hombres y mujeres que estaban siendo resilientes porque estaban confiando en el Señor. El primero de ellos, Job. Job fue un ejemplo de fe y de perseverancia en medio del sufrimiento. Todos conocemos las vicisitudes de Job, tanto que cuando vamos a hablar acerca de calamidades, casi siempre usamos como ejemplo a Job, porque Job ciertamente sufrió pérdida de sus bienes, pérdida de sus seres queridos y en un último momento hasta abandono de la persona en la que más confiaba. Pero con todo y eso, fue ejemplo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento. Y aunque tenemos que reconocer que hubo un momento en el que flaqueó, otra vez se repuso y Dios le restituyó todo lo que había perdido y mucho más. Por ello, Job para nosotros es un verdadero ejemplo de resiliencia, porque él nos ejemplifica la fe, la perseverancia que son necesarias para ser ciertamente resilientes en un mundo como el que tenemos en el día de hoy. Otro ejemplo es el que nos dejó José, que es ejemplo de perdón y de restauración, estando en medio de la adversidad y después de haber pasado la adversidad misma. Job es ejemplo porque incluso cuando los suyos le traicionaron, le vendieron, él en todo momento se mantuvo dispuesto a perdonar y hasta logró restaurarse. Pablo también fue ejemplo porque en todo momento se mantuvo él siendo ese paradigma de gozo en medio de las pruebas y persecuciones. Después que conoció a Dios, fue verdadero ejemplo de resiliencia. ¿Y qué decir del ejemplo de Ruth, aquella mujer que pasó tantas calamidades junto a Noemí, pero se mantuvo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, siendo resiliente hasta que logró salir hacia adelante? Otra pregunta interesante sería, ¿cuáles consejos bíblicos podemos encontrar sobre la resiliencia? Primero, es muy importante una oración sincera y una comunión personal y duradera con Dios. Quien tiene una relación con Dios y se apega a la oración,
ciertamente puede decir y dar testimonio de lo que hemos escuchado a nuestros padres cantar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las pruebas mitigad orando, porque la oración sincera, constante en todo tiempo, que es producto de una comunión personal con Dios, de una relación sincera con Dios, entonces constituyen recursos valiosos para poder ser resilientes. En segundo lugar, la comunidad de fe constituye también un recurso que nos ayuda a ser verdaderamente resilientes. Como hemos dicho en otras conversaciones, allí tenemos seres humanos igual que nosotros, que han padecido las mismas calamidades que hemos padecido, pero vemos en el ejemplo de muchos de ellos cómo Dios los ha ayudado a seguir hacia adelante. Y qué decir de la gratitud, que también es importante, como también hemos dicho en otras oportunidades, el corazón agradecido, que puede reconocer lo que Dios ha hecho y puede saber que incluso lo que Dios no me da en esta oportunidad no es para tomarlo en cuenta y yo dejarme hundir. Todo lo contrario, cuando yo pienso en todo lo que he recibido de Dios y soy agradecido, puedo ser resiliente porque sé que Dios es mucho más grande que el problema y la dificultad que estamos enfrentando. Además, servir a los demás también constituye un recurso para ser resilientes. Se ha demostrado que quienes se dedican a servir a los demás, incluso estando en sus dolores, padeciendo sus situaciones propias, encuentran en ello valioso recurso, porque muchas veces, viendo cómo viven los demás y viendo cómo ellos aprenden a salir hacia adelante, esa manera de ser podría ser utilizada por Dios para ilustrarles a ellos cómo también pueden salir hacia adelante, cómo pueden salir airosos y cómo pueden lograr tantas cosas que se necesitan. Pero además la aceptación y el perdón, aceptarme a mí mismo como yo soy, aceptar la situación que me ha tocado vivir, no aceptarla con la actitud del conformista, más bien aceptarla con la actitud del que sabe que realmente la situación está ahí. Como planteamos al principio, recordar que Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Pero también perdonar es un recurso valioso para ser resilientes. Cuando perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos cuando nos sentimos culpables por errar o por no lograr aquello que tanto anhelamos. Pero cuando perdonamos a los demás, también somos resilientes porque somos capaces de obviar los errores que otros han cometido. Y somos capaces también incluso de dejar pasar aquellas prácticas que constituyen maldades hechas a nosotros mismos. Por ello, estas prácticas son valiosas y son las mismas que emplearon la mayoría o todos los personajes bíblicos que hemos citado como ejemplo de resiliencia en nuestra conversación. En resumen, ciertamente se puede hablar de resiliencia cristiana, pero la resiliencia cristiana no es un cliché para tratar de olvidar los problemas, no es una actitud sumisa, tampoco constituye un efecto placebo. La resiliencia cristiana en verdad reconoce que los problemas están ahí, que los dolores nos afectan, que las pérdidas nos lastiman, que las heridas nos dejan, en cierto modo, grandes cicatrices. Pero también, a través de la resiliencia cristiana, podemos recordar que tenemos a un Dios de poder y que cuando tenemos fe y clamamos a Él, podemos encontrar respuesta. La clave está en reconocer que Dios es mucho más grande que lo que podríamos estar padeciendo, que Dios ha estado siempre ahí y que el mismo Dios que estuvo con los personajes bíblicos que mencionamos como ejemplo es el mismo Dios que todavía está con nosotros, y como actuó a favor de ellos, también podría actuar a favor de nosotros. Finalmente, es muy importante acercarnos a Dios,
Cuando llegan los momentos de tribulaciones, en vez de alejarnos de Dios, es cuando más cerca debemos estar de Él. Porque recordemos lo que ya dijo el apóstol: cuando somos débiles, en Cristo entonces somos fuertes. Cuando somos abatidos, entonces en Cristo podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de esta conversación. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos volvernos a encontrar, así como espero que el contenido de esta oportunidad te sea de bendición, te sirva para ti y los tuyos seguir hacia adelante. Te pido que compartas el contenido, que no dejes de comentar, que además nos dejes un like y que en todo momento busques la oportunidad de que Dios sea tu norte. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.